Amigos, buenas tardes con todos. Un programa más en tiro certero a través de la OSC ONG Sin Componendo. Y hoy en el programa vamos a hablar siguiendo las pautas que nos está llevando esta contienda electoral. No hay que dejarle el gobierno a los ateos marxistas. No hay que dejar que ese populismo destructivo llegue al poder. Sepamos diferenciar entre el socialismo cristiano y el socialismo destructivo comunista. Todo eso lo vamos a desarrollar en unos instantes. Bien, a través de los diversos programas que hemos estado realizando en estos últimos años, veníamos avisorando precisamente cómo se estaba acercando al país a través de una imposición, primero de un comunismo internacional, donde todas las naciones van a ser sujetas de la imposición de un pensamiento único materialista marxista. Aunque exista ese capitalismo, hipercapitalismo que lo financia, pero lo que se quiere es sembrar caos, crisis y destrucción para poder tener después el control. También hemos visto en otros programas cómo se ha establecido a nivel de la región el avance del comunismo a raíz de una hegemonía cultural que se estableció a partir de los años de 1990 con el Foro de São Paulo. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Unión Soviética dejó de alimentar a Cuba y se cayó y se va rompiendo y quebrando el comunismo? Se quebró la Alemania comunista, el muro de Berlín, y Cuba quedó desamparado. Y como quedó desamparado, pues ¿qué hizo Fidel Castro? Llamarlo a Lula. Oye, Lula, ven para acá. Tú tienes carisma, tú tienes una interpretación izquierdista y tienes que hacer que la región se unifique dentro de esa unidad comunista, dentro de esa unidad marxista. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer? Se cae Cuba, se cae todo. ¿Qué vamos a motivar? Y por eso Lula fue al llamado de Fidel Castro. Y ahí es donde se establece integrar un comunismo, una unidad comunista a través del Foro de São Paulo. Por eso fue que el primer presidente comunista que llegó fue Chávez. Lo impulsaron. Cuba, como ya no tenía el alimento de Rusia, buscó que a través de Venezuela, con su petróleo, los lograra alimentar. Y así estuvieron varios tiempos. Así estuvieron entrando y saliendo de esas cortinas de desarrollo económico, pero siempre con la producción de otro, con el dinero de otro, y colectivamente como política de Estado eso se estableció. Se acabó el petróleo. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Cuba ahora? ¿Y de qué van a estar viviendo en estos momentos? Del tráfico, de la FARC, dinero, el lavado, el narcotráfico. De eso se está viviendo ahora. Pobre Cuba, pobre pueblo, porque a la cúpula no le falta nada. Se compran a todos, incluyendo militares que traicionan a su país por un puesto, un cargo, un dinero. Ese es el comunismo. Y por tanto, nosotros tenemos que evitar, como Perú es un país que resiste durante muchos años,
Tenemos que evitar que esa hegemonía cultural que le meten a ustedes por las narices en las escuelas, en las universidades, en los colegios profesionales, en las casas a través de la televisión, de los medios de comunicación, quieren meter en la música, la han metido en la música, la meten en el arte, la meten en todos los espacios, todos los escenarios, en el teatro. En el mundo religioso también lo meten. Esa hegemonía cultural es la que en el Perú, nosotros, tú peruano que me estás viendo en este momento, sacúdete ya de celos, de envidia, de odio, de rencor, porque aquí lo que hay que defender es la unidad de la peruanidad. Esa es la verdadera unidad, esa es la verdad, esa es la lucha que tenemos que hacer nosotros. Tanto tiempo va pasando y parece que estuviera anestesiada la gente. No hay un despertar porque desde años en forma desapercibida han venido lavando el cerebro. Y los medios de comunicación son cómplices y ahora están desesperados porque le va a reventar en su cara, le va a explotar la bomba que ellos mismos han fabricado. Y por eso ahora tienen que unirse, porque es de mucha valía, es de mucho más amor defender la patria que cederla su soberanía a esas tiranías, a esas autoridades políticas comunistas que se entrometen en los países vecinos, como aquí en la región. Ya estamos, que el próximo va a venir Colombia, que está en una lucha brava también. Ya van pasando todos los países, vayan sacando su cuenta, porque el Perú es un país diferente. Sabemos también cómo esto que está sucediendo de violencia, de inseguridades, de pandemia, de escondite, todo eso es un programa, es un diseño, es una estrategia. Diferentes tácticas se usan por etapas. Se va implementando un comunismo internacional para los comunismos nacionales, pero siempre bajo un patrón, un modelo, el modelo comunista chino. Eso es lo que impera en estos momentos. Me recuerda todo esto a un profeta en el Antiguo Testamento, Habacuc. Habacuc, que veía, porque ¿qué es lo que pasa? Yo me encuentro con muchos peruanos, con muchos ciudadanos, con muchos amigos cristianos también, que como que se quejaran, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y esto me hace recordar al profeta Habacuc, porque Habacuc decía en su primera queja de la injusticia, porque también como hoy, la injusticia, la mala distribución de la riqueza, la opresión, la explotación, las codicias, las ambiciones, todo eso era un marco que ya se ha vivido a lo largo de la historia. Y Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré? ¿No hay más que violencia sin que tú me salves? ¿Por qué me haces sentir la maldad mientras tú contemplas impasible la opresión? Ante mí no hay más que rapiña, violencia, pleitos y contiendas. La ley no se aplica, no se hace justicia. El malvado acorrala al justo. La justicia está pervertida. ¿No nos recuerda estos momentos que estamos viviendo hoy? Sufrimiento de trabajadores, sufrimiento de ciudadanos comunes,
de microempresarios, de amas de casa, sufrimiento de fieles con templos cerrados, sufrimiento de litigantes que no encuentran justicia, sufrimiento de cualquier ciudadano común que ante sus ojos ve la opresión, colas por todas partes, y sin embargo no tienen libertades personal para poder hacer uso de la libertad religiosa. Restricciones para ellos, para nosotros. Todo eso era la pregunta que hacía Habacuc, y el Señor le respondía. Y le responde, como vemos en Habacuc 2:2. Y el Señor me respondió: escribe la visión, grábala en tablillas, para que lea con claridad, porque la visión tardará en cumplirse. La visión tardará en cumplirse, pero camina hacia su fin y no fallará. ¿Desde cuándo se está trabajando en toda esta destrucción para el imperio del comunismo? Desde hace muchos años. Ya les he dicho anteriormente, quien abrió la trocha para esta destrucción y el ingreso del comunismo fue en el tiempo de Humala. PPK, como esa promesa ciudadana que acaban de firmar, tan ridícula e ingenua como aquella vez que él firmó también a favor de la vida y de la familia, junto con un grupo de, entre comillas, pues habrá que decirles, creyentes. Ingresó Vizcarra y peor, él fue el causante directo de toda la desgracia en el país. Él fue el que introdujo todo el comunismo internacional, y solamente sus amistades, sus conexiones, sus técnicos, sus funcionarios públicos, sus amigos, y no quiero ser grosero para decir algo más, ellos pudieron alcanzar ese compartir de un poder sobre la base de la mentira, del engaño. Entonces todo eso hemos visto. Por eso cuando se pregunta ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Pues sí, cada ciudadano peruano lo está haciendo. En estos momentos más que nada donde el comunismo aquí en el país se introdujo y llegó hasta el Congreso y está ahora en el Congreso, quiere tomar el poder, quiere tomar la presidencia. Por eso el Señor nos contesta, aunque parezca tardar, espérala, pues se cumplirá en su momento. La victoria de Dios siempre, ya les he dicho, está ganada. Solamente hay que actuar, hay que humillarse, hay que pedir lo que pedía el profeta Habacuc. El soberbio no durará, pero el justo vivirá por su fidelidad. Y todo esto es producto pues de lo que nosotros estamos en esta situación. Y nos preguntamos como Habacuc, ¿cómo puedes contemplar en silencio a los traidores? ¿Cuántos traidores tenemos en todos los espacios profesionales, políticos, económicos, sociales y religiosos? Soportar al malvado que devora a quien es mejor que él, mejor que ellos, los desplazados, los postergados. Todo esto es lo que nosotros estamos en estos momentos sufriendo. Por eso hay que saber distinguir entre lo que es el socialismo cristiano, el nuestro,
como católico, como mayoría de creyentes aquí en nuestro Perú. Y eso lo tenemos en San Lucas 18, mis siguientes. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje cuando se presenta ese joven rico y le dice a Jesús, maestro bueno? Y Jesús le dice, también nosotros consideramos el único maestro, porque así está escrito, es Dios, el único bueno es Dios. ¿Por qué me dices bueno? Le dice. Y ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para ganar el reino de los cielos, para estar en la eternidad, para conseguir un acercamiento de la divinidad? Cumple los mandamientos. No adultero, yo no robo, yo no mato, yo no hablo falsedades, falsos testimonios, no doy nada de eso, todo lo he cumplido. Dice, muy bien, muy bien. Entonces, te falta algo más, le dice. ¿Qué cosa? Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres. Regala a los pobres. Ese joven rico se entristeció y se marchó. No quería desprenderse, no quería distribuir, quería codiciar, acumular y seguir siendo lo que estamos viviendo nosotros como país, los codiciosos que llegan al poder. Aquellos que nunca tuvieron nada y después viven bien. Esa es la cúpula en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, con los sandinistas fue lo mismo. Eso es lo que ocurre en todas partes. Y la región va a ese camino. Quieren capturar también el país. El socialismo comunista es distinto. El socialismo comunista, eso lo pueden ver en Juan 12:4. Está definido. Por eso hay que llegar a la fe para poder entender, comprender y aterrizar. Las cosas no son ideales ni humanos ni ideales divinos, sino realidad, verdad aquí, acá, hacerlo. Ese pasaje que ustedes también lo conocen, ese de Juan, cuando la hermana de Lázaro, la hermana María, llega con un perfume de nardo valiosísimo de 300 denarios y con una fragancia y le unge los pies a Jesús. Y esa fragancia sale tan fuerte. Y ahí se encontraba Judas. ¡Qué desperdicio! Hubiésemos vendido eso y lo hubiésemos repartido. Sí, se reparte el dinero de otro. Esa es la caridad que ellos realizan. Esa es la opción por los pobres que buscan. Y esa es cierta teología que nos quieren implantar. Aquí el peruano siempre ha estado vigilante. ¿Por qué? Porque recuerden, creyentes, en el Perú está entronado el Señor de los milagros y no lo vamos a abandonar yéndonos por otros caminos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es el momento de decidir. Los destinos del país están en juego, como ya lo venimos repitiendo. O la democracia, con las libertades, la libertad personal, la libertad de expresión, la buena educación, la libertad religiosa y todos los demás derechos que nos corresponden
con la exigencia del cumplimiento también de nuestros deberes, porque no podemos hablar simplemente de derechos si primero no asistimos con nuestros deberes. Frente a esa democracia está este comunismo destructivo, este comunismo que ha fracasado en todas partes, este comunismo que no tiene éxito, este comunismo que es aplaudido por la gente que no sabe ni de la historia del Perú ni de la historia universal. Ese es por la mala educación. Ese comunismo que ya está implantado en el aparato del Estado del país y que tenemos que desactivarlo cuando lo rechacemos a todos estos. Yo hablo porque soy independiente, hablo porque me sujeto a la verdad única y absoluta, que es la fuerza de lo alto. Yo no pido dinero a nadie, no pido regalos a nadie, no pido cargos a nadie. Hablo porque amo a mi patria, porque defendemos la vida, defendemos la familia, estamos por los valores, estamos por los principios, no estamos por el odio, no estamos por la venganza, no estamos con rencores. Yo particularmente sí, yo discrepo de la candidata Keiko en muchas cosas, pero ahora hay un punto importantísimo para que todo se corrija, todo se enmiende, todos trabajemos juntos. Esa es la unidad de la peruanidad. ¿Y cuál es ese punto? Defiende la democracia, defiende la libertad, los valores de la vida. Eso es, no vamos a votar por ella, vamos a votar por la patria, vamos a votar por el Perú, vamos a votar por su propia soberanía. No queremos la soberanía de los extremos, los ultraliberales, ultracapitalistas, ni tampoco los ultras marxistas, comunistas, socialistas. Estamos en el centro, pero con la verdad. Eso es lo que va a salvar al país. ¿Ustedes quieren escuchar constantemente palabras mentirosas, falacias, engaños? Pues ahí tienen, sigan escuchándolos a ellos. ¿No quieren escuchar a un laico, a un peruano, a un ciudadano que solo le pide un voto responsable? De repente ustedes como creyentes quieren escuchar un aspecto más espiritual desde su perspectiva, porque todo es como un prisma para hablar de valores, principios de vida, democracia, libertad, de la perspectiva cristiana o de la perspectiva comunista. Hay que tener una integración, una visión integral. Esa visión integral te hace que no puedas separar y desarticular algo de ese todo, del prisma, porque a través de tantos lados, eso es el sentido poliédrico, el sentido de la noción, el concepto de lo que es democracia y de lo que es comunismo. Veamos este video con el padre Meloni, un extracto nomás, porque por razones de tiempo tenemos que cortar, y vamos a poner la parte más especial, la parte definitiva, en la cual tú ya tienes que creer, porque no tendrás disculpa de nadie. ¿Eres católico? ¿Eres creyente? Demuestra, mira esto. Y la política es el reino de las ideologías, porque las ideologías, especialmente las ideologías que se desarrollaron y diríamos se globalizaron a partir del siglo XVIII y que se sintetizan en ese
diríamos, en esa síntesis perversa del marxismo-comunismo materialista y del liberalismo materialista, ambas son contrarias a nuestra fe. Y cuando yo elijo alguna de esas opciones, con el engaño de que me van a edificar el paraíso en la tierra, yo tengo que saber que eso es una herejía condenada por nuestra Madre la Iglesia desde hace muchos siglos. Y esa herejía es la del mesianismo falso, secularizado. Es decir, buscar a un falso Salvador, un falso Mesías. Porque el marxismo materialista se propuso desde un inicio ese objetivo. Y por eso, ante la pregunta de por qué es incompatible el cristianismo y el comunismo, el secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, responde diciendo: porque nosotros queremos el paraíso en la tierra y los cristianos quieren el cielo. Y eso no es compatible. Y tenía razón. Pero el presente, existen una serie de gentes confundidas dentro y fuera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que una y otra vez quieren insistir porque le conceden la bandera falsa a esas ideologías. Y parecería al presente que si es que uno denuncia el comunismo, uno está en contra de los pobres, en contra de los más necesitados, en contra de la justicia social, porque da la situación, yo diría, ridícula de que estos personajes se presenten como los que tienen la propiedad monopólica de los pobres, la propiedad monopólica de la justicia social, la propiedad monopólica de la honradez y una serie de valores cívicos, los que simultáneamente recusan toda propiedad. Y entonces, cuando yo no estoy despierto, cuando me dejo llevar por esas ideologías, y lo que me preocupa más no es ni siquiera el resultado electoral, sino advertirles que cuando yo, por empatía, por afectividad o por conveniencia o lo que fuera, me adhiero a una de esas ideologías, yo estoy dañando mi fe y yo estoy poniendo en riesgo mi salvación, porque ya estoy escogiendo creencias a quienes les doy un tributo idolátrico, esperanzas vanas, y no voy a tener la capacidad de amar, y voy a creer que no es el amor la que renueva la vida de cada criatura humana y de la creación entera, como el Señor nos ha enseñado, sino que es el odio, la lucha, la venganza, como decía Marx, la violencia partera de la historia. Y entonces tenemos generaciones de generaciones, y con seguridad todos los aquí presentes, que en nuestra formación, entre comillas, académica, hemos tenido, entre comillas, algunos profesores que han enseñado eso. Y entonces resulta, y hay que decirlo porque es pertinente, que justamente esos profesores, en el Perú, ese sindicato de la educación, ese sistema educativo dominado por esas ideologías políticas, son los que están más dañando la fe de nuestros compatriotas y en muchas otras partes del mundo. Y entonces, cuando alguien me viene a decir palabra de maestro, me genera un temblor, porque Jesucristo es el maestro que nos enseña la verdad. Y cuando cualquier otro se quiere llamar a sí mismo maestro, y más aún cuando no solo en términos intelectuales, sino en términos de la verdad, está en las más profundas tinieblas, nosotros no podemos callarnos
y dejar que la gente, bueno, estamos en libertad, elijan como les da la gana. Tenemos el deber de advertir que solo Jesucristo es el Mesías, que solo es el Señor, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, y solo en Él la vida, y tenemos que elegir. Y para concluir, señalar, citando al Papa Pío XI, que nos advirtió claramente que el marxismo, el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Qué significa eso? Que le llama bien al mal y le llama mal al bien, empezando porque niega a Dios Todopoderoso y a su enviado Jesucristo en la carne. Y como nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, quien niega a Jesucristo, enviado del Padre en la carne, es el anticristo. Y sepan ustedes que estas ideologías y esas falsas doctrinas preparan al mundo entero para acoger a la impostura religiosa suprema del anticristo, que hará que la mayoría de las criaturas humanas lo acojan y será el camino de la apostasía. Bien, en este video tú dices ser católico creyente, pues defiende también tu fe. Al defender tu fe ya estás defendiendo esos principios, esos valores, esas enseñanzas, esa doctrina, el sentido del bien común, porque el sumo bien es Jesús. Él es el bien común. El bien fluye para todos nosotros, el común de los ciudadanos, el bien común para todos, no para unos cuantos, no para unos pocos. Eso es el trabajo que nos espera. Defiende también tu fe. No vamos nosotros ya a caer en lo mismo. No seamos miope, no seamos tuertos. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ustedes están mirando. Aquellos lagartos ya ahora se han convertido en dinosaurios. Pues, ¿por qué? Porque estos han quedado pues obsoletos con un comunismo trasnochado, con un comunismo fracasado. Y que también en el deporte, ojo, no estén criticando a los que usamos la blanca y roja. No estén criticando, porque esa es la unidad de la peruanidad. Tenemos derecho a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de opinión, a defender la democracia, porque en el deporte, si ingresa el comunismo, el fútbol principalmente se viene abajo. Y por eso es que ellos defienden también, porque tienen familia que les cuentan qué es lo que pasa en el país, mientras ellos están todo el tiempo entrenando, o los que están afuera. Pero estos lagartos que ahora son dinosaurios han sido rechazados por el pueblo. Miren la imagen, miren estos señores, cómo han quedado. ¿Y vamos a permitir que regresen? Esta es la situación en la cual nos encontramos y que nosotros los peruanos tenemos que resolverlo únicamente con criterio de conciencia, con rectitud, con una mentalidad que nos diga, esta es mi patria, acá está mi historia, aquí está la familia, aquí están las enseñanzas, todo, en rectitud, en verdad y en justicia, que no hemos sabido aplicar por la existencia de corruptos, sí, la existencia de gobiernos corruptos. Entonces, ante esta situación, hay un mal, correcto, discrepamos,
discrepamos, pero ese mal puede ser enmendado, corregido con el trabajo de nosotros, porque está la democracia en juego. Pero hay algo peor, el mal peor es el comunismo. La democracia imperfecta puede ser corregida. El comunismo jamás, porque usted no cuentan, usted se oponen, lo censuran, lo meten preso, usted no puede colaborar, salvo que se someta a los pensamientos de ellos. Esa es nuestra situación actual. Sepamos diferenciar, sepamos votar, sepamos elegir bien y nunca el comunismo debe estar en nuestro país. Lo desalojamos ese día 6 de junio para que todos tomen conciencia y sepan que en el Perú está entronado el Señor de los milagros y no lo abandonemos. Muchas gracias y será hasta la próxima. La victoria es nuestra.